Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a José Ramón Peralta, quien es el ministro administrativo de la Presidencia, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes quiero compartir algunas reflexiones con ustedes. Miren, durante esta semana el tema central ha sido la Junta Central Electoral, que está en la búsqueda de recursos para completar el dinero que hace falta para la organización de las elecciones primarias de los partidos políticos. Se supone que la ley establece cuánto deben aportar los partidos políticos y cuánto debe aportar la Junta Central Electoral, pero faltan 1.000 y pico de millones y ese ha sido el tema durante las semanas, ¿quién los aportará? De todos modos, de donde quiera que salga, siempre esos recursos serán del pueblo dominicano porque salen de sus bolsillos y de mis bolsillos. Pero en torno a este tema de la Junta Central Electoral hay que tomar en cuenta lo que ha dicho la directora de Transparencia Internacional, quien ha advertido sobre un posible hackeo al sistema electrónico de la Junta Central Electoral. Dice además que no es conveniente que tengamos unas elecciones de forma electrónica y que ese tipo de sistema ha ido desapareciendo de los países del mundo. Solamente 4 naciones mantienen ese tipo de transmisión de voto electrónico y dice ella, y hay que creerle porque ella tiene expertise, es la directora de Transparencia Internacional, es un tema que nuestras autoridades deben tomar en cuenta, al menos para analizarlo. Otro tema ha sido el pacto eléctrico que ha sido, no se firmó esta semana, todo estaba listo en el Palacio Nacional, pero la firma no pudo materializarse debido a que algunos sectores, entre ellos el PRM, no estaban de acuerdo con la firma del pacto eléctrico hasta que el gobierno no cumpla con algunas cosas que son mandatorias de la ley, entre ellos el cumplimiento de la ley eléctrica, la eliminación de la CDEE y la eliminación de la CDC, entre otras cosas que bien pudo haber el gobierno asumir. Pero mientras buscamos dinero para ese tipo de cosas, podemos ver imágenes en una policlínica de aquí, de la capital, en la calle Masonería, donde una señora que está haciendo su trabajo lava los tubos. Esos son los tubos, eso que usted ve que lava esa señora, son los tubos en donde se echa la sangre y la orina de los pacientes que van allí para hacerse los análisis. Mire las condiciones, mire la asquerosidad, mire la forma vulgar en que se hace ese tipo de proceso que se supone debe estar total y absolutamente higienizado. Pero somos un país que hemos avanzado y estamos hablando de tecnología, de muchas cosas, mientras esto sucede. Miren este joven también con un tumor en la mano, tiene 10 años con ese tumor. Han dado todos los hospitales públicos del país y nadie ha podido operarle un bendito tumor de su mano. Está sufriendo y lo único que está pidiendo este país, ya no que lo operen, sino que le extirpen el brazo. Imagínense el sufrimiento de ese joven que solo pide que le mochen el brazo, que no haya un hospital público, que la Plaza de la Salud le pida 800,000 pesos para ese tipo de operación. Todo eso, todo llora ante la presencia de Dios. Pero nada, que continúen de esa forma, porque algún día la montaña pare un ratón. Lo dejamos hasta ahí porque ya está con nosotros el señor José Ramón Peralta, quien es el ministro administrativo de la Presidencia, con quien vamos a hablar sobre importantes temas de interés colectivo. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros José Ramón Peralta, quien es el ministro administrativo de la Presidencia, con quien hablaremos de diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante personaje de la sociedad dominicana. José Ramón Peralta nació en La Vega el 10 de octubre del año 1959, realizó estudios primarios y secundarios en su provincia natal. A temprana edad se graduó de licenciado en Administración de Empresas y en el año 1985, junto a su padre, forma la compañía Constanza Agroindustrial y más tarde forma otras compañías hasta conformar el grupo Perfesa, Peralta Fernández y compañía. Ha sido miembro del Consejo de Directores del Banco Central de la República Dominicana, del Consejo de Directores del Banco López de Haro, miembro de la directiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, de la Cámara Americana de Comercio y presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana. En el orden político es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los principales armadores del proyecto político de Danilo Medina en sus 2 gobiernos, y lo sería en un tercero si se presenta el caso. Y en agosto del año 2012, mediante decreto 454-12, fue nombrado nada más y nada menos que ministro administrativo de la Presidencia. Muchas gracias, señor Peralta, por aceptar nuestra invitación a su programa Verdades al Aire.
Un placer, Adolfo, estar con ustedes aquí, contigo. Y un placer compartir con todos tus oyentes de Verdades al Aire. Estamos a tu disposición. Muy bien, quisiéramos comenzar de inmediato porque son muchos temas y variados. Usted se ha convertido en el hombre noticia de la semana por diversas declaraciones. Quisiéramos saber por qué esas declaraciones de que Danilo es la figura más preciada que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Yo dije en la semana que Danilo era el único político dominicano que en unas elecciones ganaba en primera vuelta. Y lo dije por la alta valoración que tiene de toda la sociedad dominicana. Pero también lo dije porque tengo conocimiento de todas las encuestas que nosotros hacemos. Nosotros hemos encuestado todo el país. Sabemos dónde vamos a ganar un senador, dónde vamos a ganar un alcalde, dónde vamos a ganar todo. Y en todas preguntamos sobre la valoración del presidente, la favorabilidad, el posicionamiento del partido y también se pregunta sobre el presidente de la República. Pero dicho por usted, perdóneme, se ve como una avanzada a la posibilidad de reelección presidencial. Al menos eso creen algunos. Nosotros estamos midiendo porque viene un proceso de primarias en los próximos meses y tú tienes que saber el posicionamiento de todos tus candidatos a nivel nacional. Por ejemplo, hoy el PLD va a conservar igual o tendrá uno, lo mismo que senadores o uno o dos más de lo que tiene. Hoy en día, eso es hoy. Y de los cuales el sector de Danilo Medina va a conservar o va a aumentar en 2, 3 o 4 senadores más. Es decir, si el presidente, la fuerza del presidente Medina hoy tiene 24 senadores, puede que si se celebraran hoy las elecciones, tendría 26 o 27 senadores. Eso se mide. Y al medir eso, vemos en cada una de las provincias la favorabilidad del presidente. Por ejemplo, para darte un dato de la favorabilidad del presidente en Asua, Baní. En Asua y Baní está en 66%. 66-69%, favorable y desfavorable. Y también cuando se pregunta si la gestión del presidente Medina, como presidente de él, entre muy buena y muy buena, también sobrepasa el 65%. En el caso de Barahona está en 58%. 58 favorable, 38 desfavorable. Es el sitio que está más bajo. Pero en el caso, por ejemplo, de su provincia natal, San Juan, está en un 69%. Y en el caso de Elías Piña, en un 75% de favorabilidad, igual que Independencia, que está en un 76%. Y en Pedernales, me la pasaron ayer, si me prestan mi teléfono, yo le puedo buscar también, pero no voy a estar, está también por ese orden. En Santiago, por ejemplo, que es otro de los sitios, la favorabilidad del presidente está en 60%. En La Vega, 59.7%. Entonces, partiendo de esos datos, de la favorabilidad, es decir, también cuando se mide ya electoralmente, también es el único de todos los políticos dominicanos que pasa en primera vuelta. ¿Cuál es la favorabilidad? ¿Cuál es el fin ulterior de esas investigaciones? Si Danilo eso siempre se ha hecho, siempre se ha hecho. ¿Mediciones o parte de la reelección? No importa, eso siempre se mide para saber cuál es la apreciación, cómo está apreciando el pueblo dominicano a su presidente. Porque no solamente preguntamos eso, preguntamos muchísimas otras cosas más, de cuáles son los temas que más le afectan, qué esperan del gobierno hacia adelante, cómo ha estado con relación a los últimos 4 años, muchas preguntas que sirven de herramienta de trabajo para seguir dándole un mejor servicio al pueblo dominicano. Le hago la pregunta porque dicho por usted, al menos eso considera Franklin Almeida y el ala del partido de Leonel Fernández, que usted lo está diciendo porque es un vocero del presidente Danilo Medina. ¿Qué tan cierto puede ser eso? A veces hay gente que juzga por su condición. Pero en este caso, yo prefiero a ese tipo de posiciones que lo que van es abriendo heridas profundas, a veces difíciles de cerrar, y que solamente por una actitud como la nuestra de apostar a la unidad y el tiempo se podrán ir subsanando.
Bueno, como usted lo respeta, yo también, porque usted me ha invitado. Quisiera tocar con usted otro tema que es también de interés colectivo. ¿Por qué se suspendió realmente la firma del pacto eléctrico? Bueno, yo dije precisamente en esta misma semana que el pacto eléctrico está consensuado prácticamente un 100%, más de un 90%, y que solo sectores políticos de la oposición y sectores también de nuestro propio partido se han opuesto a la firma del pacto. Y sin esos sectores que tienen vocación de poder, no podemos firmarlo, porque ese pacto que la sociedad, los empresarios están de acuerdo, quienes aplican las políticas públicas que parten de lo acordado, son los que les toca gobernar. En este caso el PRM, entonces. En este caso, quien está gobernando es el presidente Danilo Medina. Sí. Pero si le tocara gobernar al PRM o a un sector de nuestro partido y no es compromisario del pacto, no tiene sentido firmar el pacto. Las fuerzas políticas con vocación de poder, que tienen posibilidades de acceder al poder, tienen que comprometerse con esto. O sea, dejaron de firmar el pacto porque un solo sector no quiso firmar, aun cuando esté consensuado un 90%. No es como irracional. Bueno, los empresarios incluso piden, como parte del pacto, en el día de ayer tuviste el comunicado de todo el empresariado pidiendo por eso que mismo, se apoye ¿por qué no se el ha CES. firmado? Vamos a ver si quizá luego de este apoyo masivo de los sectores, de distintos sectores económicos y sociales del país, venga una reflexión y entonces se comprometan con lo asumido en el pacto eléctrico. ¿Eso no afecta al gobierno no haberlo firmado? Nosotros estamos, al único que afecta que se firme es al gobierno que tiene que inmediatamente ponerse una camisa y coger esa ruta. Pero nosotros tenemos un compromiso a favor de seguir desarrollando este país y haremos lo que haya que hacer, los esfuerzos que haya que hacer para que esto se cubra. Pero le toca sobre todo al Consejo Económico y Social y también a sectores del gobierno que tienen que ver con el sector eléctrico, seguir avanzando a ver si logramos este consenso necesario, porque el pacto eléctrico es uno de los puntos, de los 3 pactos, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y entonces tenemos que ir cumpliendo. Ya hicimos, el presidente y los sectores sociales del país hizo un esfuerzo enorme por cumplir el pacto eléctrico. Y el gobierno ha sido riguroso en el cumplimiento de todo lo acordado. Mire. Entonces le toca ahora que terminemos el pacto eléctrico para luego, más adelante, abocarnos a lo que sería el pacto fiscal. Mire, como usted bien sabe, hay una situación difícil en Venezuela. Y también hay versiones, las dice el presidente Maduro, de que desde República Dominicana se estaría preparando para complotar contra su gobierno. ¿Qué hay de cierto? Absolutamente falso. Ya eso fue desmentido hace una semana, Lo estando nosotros en Roma, que hubo una información, salió en los medios, y el canciller se encargó de desmentir eso. También los organismos de seguridad del Estado también lo desmintieron. No hay y yo categóricamente digo que eso es falso. Eso no es cierto. ¿Y por qué entonces? No sabemos. Aquí este gobierno tiene pleno control de su territorio y de las bases militares nuestras y sabe lo que pasa y lo que no pasa ahí. Mire, con relación al mismo caso de Venezuela, ¿ustedes han reconocido al embajador de Guaidó o seguimos manteniendo las relaciones con el que tiene Maduro? Es un tema que lo maneja la Cancillería y no estoy en este momento, no sé cuál es el estatus, el canciller está fuera del país, no me he podido comunicar y no prefiero no tocar el tema porque no tengo los datos, los elementos de juicio para dar una opinión acabada. Bueno, de lo que yo sé que usted tiene elementos de juicio es sobre el DERCAFTA. El gobierno en un momento dado había dicho que se iba a revisar el DERCAFTA y fue una situación que a los empresarios les gustó. De repente usted dice que no va a haber una revisión del DERCAFTA. ¿A qué se debió ese cambio de actitud? No, el DERCAFTA no va a haber ningún cambio. Nosotros, los sectores, la mayoría de los sectores
económicos del país están de acuerdo en que se mantenga como está. Hay sectores o subsectores del sector agropecuario que quieren que se le haga una revisión, pero no al tratado en sentido general, porque el tratado permite dentro de sus bonanzas, de lo que se ha estipulado, ¿verdad? De lo estipulado, permite siempre, cada cierto tiempo, analizarlo, qué está pasando, y se pueden hacer ajustes a cosas, pero no cambiarlo ni revisarlo. Y en eso es que se está. Entonces hay dos sectores de la parte agrícola que quieren y se está haciendo la evaluación que se hace normalmente cada cierto tiempo de cómo va el tratado y se podrá tomar nota. Pero el tratado, en sentido general, es un tratado que el país ha permitido que sectores productivos importantes como zona franca, turismo, inversión, se consoliden y estamos de acuerdo con él. Mire, hoy aparece en los medios de comunicación una declaración importante, se le atribuye a Luis Abinader y él lo ha afirmado. Dice que algunos pasaportes en embajadas dominicanas, una cantidad indeterminada de pasaportes han desaparecido, que el gobierno no ha dicho y que muchos de ellos pueden ser utilizados para dárselo a terroristas. ¿Cuál es la posición del gobierno? Este gobierno ¿Lo ha investigado? Este gobierno nunca se prestaría a eso. Y yo creo que hay una respuesta que dio la directora de pasaporte y yo me remito a ella. ¿Pero qué ha dicho ella? No, ella habló de que eso que no era cierto. Ustedes lo descartan del gobierno. Yo me remito a las declaraciones de la directora de pasaporte. Mire, otro tema importante. Emmanuel Esquia Guerrero y un grupo de hombres han sometido un recurso de inconstitucionalidad a la ley 6814, 6418, mediante la cual ellos dicen que es inconstitucional que ustedes quieran crear bonos soberanos para subvencionar el presupuesto del año 2019. ¿Usted tiene conocimiento, tiene esos datos? Eso, cuando se aprueba la ley de presupuesto, se manda las partidas que el gobierno se compromete a gastar. Y también presupone en el presupuesto, ¿verdad?, los ingresos que va a tener. Y la parte que falta de esos ingresos se financia con bonos soberanos o bonos emitidos con bonos soberanos locales o internacionalmente. Y entonces eso fue aprobado por el Congreso. Yo espero que es el derecho que no soy abogado, no puedo decir si es constitucional o inconstitucional. Yo sé que fue aprobado por el Congreso y debe estar dentro de la norma de la normativa legal. Ya le tocará a la justicia en su momento, o sea, definir lo que crea que es, pero fue aprobado por el Congreso. Y si fue aprobado por el Congreso, debe ser constitucional. Perfecto, muy bien. Vámonos a una primera pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de cómo van esos contratos que se firmaron con China, cómo van los avances. Bien, continuamos en este programa Verdades al Aire con una interesantísima entrevista con José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia. Antes de irnos a una pausa comercial, le preguntamos, ¿cómo van los negocios con China? Se supone que ustedes fueron a China, trajeron un paquete de 18 acuerdos. Todavía el país no conoce esos acuerdos ni los alcances. Sí, esos fueron acuerdos, están todos en la página web de la Cancillería. Fueron acuerdos de intención, no comprometen que se va a hacer necesariamente, sino por dónde queremos... Acuerdo de intención, simplemente. Sí. O sea, ninguno se ha materializado. Claro, se han materializado varios, inclusive ya se declaró la República Dominicana destino turístico, hay muchas cosas que han ido avanzando, muchas. Inclusive esta semana vino una misión del Eximbank de China para evaluar el préstamo al sector eléctrico para la mejora de las redes de distribución, para reducir las pérdidas en más de un 10%. Y ese equipo que viene ahora, definió, se juntó con Hacienda, con nosotros, con el sector eléctrico, y entonces viene una misión ya, el día 10, otra, que va a hacer el estudio de factibilidad, con todos los datos que se le dio. Ese estudio de factibilidad durará unas semanas, algunas semanas, todo depende.
y entonces ya pasaremos luego, en 30, 45 días, a firmar el acuerdo ya de intención y luego el préstamo. Es decir, que en los próximos meses veremos... No, se determinará, porque eso hay que hacer una licitación. Ustedes anunciaron 600. Hay que hacer una licitación. No sabemos, puede ser que sea menos. Exacto, sobre ese mismo tema. Puede ser que la licitación sea de menos. Exacto. Sobre ese mismo tema de corte eléctrico, yo me preguntaba cómo es posible que este sábado, hoy, va a iniciar Punta Catalina sin que se hayan corregido los problemas de transmisión. ¿Cómo se va a hacer eso? No, la transmisión está bien. Esto que estamos haciendo son las redes de distribución, no de transmisión de la alta tensión, de distribución. Y en la distribución es que se pierde la energía, porque está en mal estado o porque cualquiera puede subirse a un poste de luz y engancharse de la energía eléctrica. Y entonces hay que cambiar todos esos cables y hacerlo que no sean vulnerables a que cualquier persona quiera tomar o robarse, como se dice vulgarmente, la energía eléctrica. Y ahí es que tenemos, porque ahí hay pérdidas hoy en día que rondan alrededor del 27%. Nosotros tenemos que bajar eso a menos del 20%, porque es mucho el dinero que se pierde. Si con esta inversión que se haría, si nosotros reducimos la pérdida en la distribución, estamos hablando que podríamos, alrededor de un 7%, no era un 10 como dije hace un ratito. Si la reducimos alrededor de un 7%, estamos hablando de economía anual entre 100 y 150 millones de dólares. Es decir, que es un préstamo que se pagaría solo en 5 años. Y esto es como montar cualquier central termoeléctrica. Pero esas peticiones son las mismas que hace el PRM en su pedido para firmar el pacto eléctrico. La reducción de las pérdidas. Pues deben firmarlo, porque esto no es solamente una intención del gobierno, esto es un deseo de la sociedad dominicana y fue votado por todos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La sociedad dominicana también espera que se reduzcan las pérdidas, que se reduzca el valor, porque ustedes no acogieron esos puntos que pide el PRM. Algo tan simple, eso fue acogido. Cuando nosotros llegamos, la pérdida estaba en un 37%. Se han reducido alrededor del 27, 28%. La reducción, ha habido una reducción, pero muy poca. Debe ser mayor. Nosotros debemos comprometernos todos a que esa reducción de las pérdidas bajen por alrededor del 15%, que para un país como el nuestro es lo aceptable. Pero hay cosas en las que ustedes, yo entiendo, podrían ceder sin que entren en discusión. Es que hemos cedido todo, es que esto ha sido, que ha habido un consenso, perdón. Dicen, es que hay un consenso ya. O sea, hay un consenso. Pero no, tú viste ayer viernes cómo salieron en todos los periódicos, todas las asociaciones empresariales y grupos de la sociedad civil firmando, apoyando el pacto. El gobierno está dispuesto. Es ya que los sectores que tienen vocación de poder, que pueden ser mañana, pasado, en un futuro, asumir la dirección del país, se comprometan a que lo que se firme ahí, ellos lo vayan a aplicar. Todo el mundo quiere cumplir el pacto porque beneficia a todos, pero yo me refiero, por ejemplo, ellos piden cosas sencillas, como que se cumpla con la ley. Hay una ley que pide ya la desaparición de la CDEE, que se disminuyan las sedes de norte, de sur y de este. ¿Por qué no cumplir con eso? Tan pronto se firma o se cumple, pero es que no entiendo. Pero que antes hay que firmarlo antes. Pero será, porque eso no limita, eso no nos obligará entonces a hacerlo. Si no lo hemos hecho, nos obligará a hacerlo. Entonces tú no puedes ponerte adelante. Pero eso son cosas que no entiendo. Sencillamente no entiendo. Porque tan pronto el gobierno firme, y firmen todos, el gobierno está obligado a hacerlo, a ponerse y hacerlo. Ahora, si no firma, no está comprometido a hacerlo. Entonces no entiendo estas cosas. Son buscando justificaciones que no tienen sentido. Tiene lógica. Mire, el gobierno se ha promovido a nivel internacional Bahía Las Águilas como un buen destino turístico para la construcción y ese tipo de cosas, incluso para la venta de los terrenos. Y el país no conoce el alcance ni el valor. ¿Por qué el país no puede saber lo que se vende en mercado internacional? Yo estoy en una comisión con el ministro de la Presidencia, el ministro de Turismo, el ministro de Hacienda, el del Banco Central, el consultor jurídico, porque hoy se está conociendo de unas compañías que nos van a presentar un master plan. No estoy presente en esa comisión sobre Bahía de las Águilas, a ver cuál va a ser, cómo se va a trabajar eso.
Así que en otra ocasión te puedo dar los detalles de en qué quedaron. Me excusé por estar contigo acá. Gracias, se lo agradezco infinitamente. Lo importante es porque le hago la pregunta, porque soy de Pedernales. Ya tienen personas interesadas. Eso es lo que nosotros... Sí, hay personas interesadas, pero tú necesitas presentarle, hay varias personas interesadas. Necesitas presentarle qué yo quiero hacer con eso. Y eso tiene que hacerlo una compañía que tenga un prestigio internacional, que tenga el conocimiento, que haya desarrollado, que tenga la experiencia. Y en eso es que estamos ahora. Es algo que se va a hacer en muy brevísimo plazo. ¿Y no han tenido nunca la posibilidad de que personas que nacimos, nos criamos, vivimos ahí toda la vida y nuestros ancestros puedan ser resarcidos por las tierras de Bahía Las Águilas? Bueno, son tierras del Estado ya dominicanos. Sí, pero hay gente usufructuando con más de 40, 50, sí, pero 60 ya años, que debe ser tomada en hubo cuenta. una sentencia de la Suprema Corte de Justicia definitiva que ya le pasa al Estado algo que tenía décadas en manos de terceros indebidamente, como tú dices. Y ya eso ahora pasa al Estado y el Estado va a hacer lo que mejor le convenga al pueblo dominicano. Nosotros vamos a hacer lo que más convenga al pueblo de Pedernales, para el desarrollo de Pedernales. No para que nadie en particular se beneficie, sino para que se beneficie el país, para que se beneficie Pedernales. Mire, ¿por qué hay una oficina exclusivamente para negociar los asuntos que tienen que ver con China? No, eso se estuvo en una primera etapa. Ahora ya cada institución del Estado puede canalizar los acuerdos, o sea, ya no las hay relaciones. No, eso. Ya la Cancillería. Es una primera etapa para empujar en una sola dirección y de manera también que esto pudiera hacerse lo más transparente, lo más institucional posible, que no estuviera alguien hablando de energía por aquí, sino que se encauzara todo. Ya está todo, cada quien sabe lo que tiene que hacer y entonces cada institución está trabajando con su contraparte privada o estatal del gobierno de la República. Para el desarrollo turístico de Bahía Las Águilas, ¿el gobierno no ha recibido presión de empresarios turísticos, digamos, del este? Porque hay muchas personas interesadas, pero no presión de nadie. No. No hay un sector que le interesa, dominicano. Interesados en participar, sí. Pero presión no. Que ha mostrado interés. Interés en su momento cuando la cosa esté clara hacerlo. Mire, hay algo que me interesa a mí de forma particular saber. ¿Cómo fue que se logró sacar 1.5 millones de dominicanos de la pobreza, como ha dicho Danilo Medina en foros internacionales? ¿Cómo se logra eso? Como ha dicho Danilo y como ha sido validado por los organismos internacionales. ¿Cómo se puede validar todo este eso? asunto de la pobreza, los organismos internacionales como el PNUD, la FAO, todo esto le dan un seguimiento, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, le dan un seguimiento. Sí, pero yo quisiera que me explique cómo se logró eso en República Dominicana, pero antes vámonos a la segunda pausa comercial. Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire. Le preguntaba cómo fue posible, cómo es posible sacar 1.5 millones de personas de la pobreza. Explíqueme como si fuera un niño de 6 años, con masilla y todo, porque no lo entiendo. Lo primero es, bueno, te decía antes de la pausa, que esto no es algo que lo diga el gobierno. Esto es algo validado, analizado y con el seguimiento adecuado de los organismos internacionales como de las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y todo esto, que le dan un seguimiento a esta parte. Y esto se ha hecho con dos vertientes. Primero, manteniendo la estabilidad económica, creando la confianza en los sectores productivos del país, a que inviertan, a que creen empleo, a que creen riqueza. Y hemos visto cómo ha crecido la economía en este tiempo. Y segundo, con políticas sociales. Políticas sociales dirigidas a beneficiar a la gente. Pero ¿cómo puede un ciudadano constatar que 1.5 millones de personas salió de la pobreza? Lo digo porque a mi alrededor no he visto a nadie que salga de la pobreza. Dame explicar. Sí.
Te voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el chofer de mi esposa. De su esposa. Muy bien. Un dato ahí. El chofer de mi esposa le dijo a ella que él tenía 2 hijos en una escuela que se llama Don Bosco, no sé exactamente el barrio. Y él pagaba por esos 2 niños, en ese colegio privado, 7,000 y pico de pesos. Él llevó a esos niños ahora A una escuela pública. a una escuela pública. Y salió de la pobreza. No, se está economizando 7,000 pesos. Para alguien que gana 15, ¿cuánto le significa? Pero aparte de eso, Adolfo y público, ¿qué significa? Que ahora él también, aparte de eso, su mujer se tenía que ir de su casa cuidando a esos niños para hacer el almuerzo. Y ahora esos niños comen en la escuela y comen bien y se alimentan bien. Y como esos niños también ahora, esa mamá que tenía que quedarse en su casa a preparar la hora, ahora puede ir a trabajar porque están hasta las 4 de la tarde. O sea, entonces, en ese hogar, para que la gente lo vea así como tú me lo pides, en ese hogar se está economizando 7,000 pesos, se está economizando el almuerzo y su mujer tiene la capacidad de seguirse preparando para aportar a la sociedad en la escuela, porque la mayoría eran, en este caso no es madres solteras, pero la mayoría son hogares de madres solteras dirigidos. Aquí hay más del 42% de hogares de madres solteras. Y puede también ir a trabajar. Pero lo mismo sucede con las estancias infantiles. Ese señor ahí se está economizando 10,000 pesos, que ahora lo puede gastar en otras cosas. Y así hay ahora, hoy en día, que no lo había hasta el 2012, ahora hay 1.400.000 niños en esas condiciones. Lo que te quiere decir que hay más de 700.000 y pico de familias. Que han salido de la pobreza. No, familias que ya no tienen que comprar, o tenían los niños en escuela pública, o no tienen que comprar el almuerzo para ellos, están alimentados y pueden ellos aportar. Pero déjame seguirte diciendo, muy bien. No solamente en esa parte, es que también en lo que tiene que ver con las estancias infantiles, estamos impactando vamos a impactar a más de 500,000 niños en 250 estancias infantiles que estamos haciendo y su periferia. Y en las estancias infantiles los llevan los niños de 0 a 45 días, después de 45 días hasta 5 años. Y ya esa mujer que le están dando la alimentación, que no tiene que salir a pedirlo, que no tiene que salir a trabajar en una cosita en un momento, o quedarse ella ahí en la indigencia, su hijo está bien estimulado, bien alimentado, le permite a esa madre soltera ir a trabajar. Pero déjame seguirte diciendo, déjame seguirte diciendo porque tú quieres que te lo detalle bien, y yo quiero detallárselo. Muy bien. Pero en este gobierno, producto de esa tranquilidad y el crecimiento del sector de las zonas francas, que lo han dicho ellos, el crecimiento del sector turismo, que ha pasado, cuando llegamos al gobierno, recibía al país 4.5 millones de turistas, y hoy en el 2018 se están recibiendo más de 6.6 millones, significa que los ingresos han pasado. Y todos esos avances de los sectores construcción, turismo, agropecuario y todo, han creado 770,000 nuevos empleos. Pero mira, solamente en el 2018 se crearon 150,000 empleos, de los cuales alrededor de 100,000 empleos fueron empleos formales. Eso, al que no trabajaba y trabaja, ¿de dónde está saliendo? Representa una merma de su pobreza. Y lo que estamos pero déjame darte otro dato más, porque tú me dijiste que desmenúzamelo así y yo quiero desmenuzártelo todo. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, cuando nosotros llegamos al gobierno, en el 12, el crédito al sector privado era, a agosto del 12, era 484,000 millones de pesos. El sector privado es el gran creador de riqueza, sí, y emplea más del 86% de las personas. Yo quiero hacerle una pregunta antes de entrar ahí, para que no perdamos ¿Sabe cuánto es el crédito al sector privado? Esto no es invento porque esto es la banca, esto no es que lo está diciendo el gobierno, es que está en los números. ¿Sabe cuánto es el crédito? Ahora. Dígame usted. 1.098 millones. Ha aumentado un 125%. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que las empresas tomaron más, que el dueño de este canal
tomó más préstamos, empleó más gente, está haciendo más construcción, que todos los empresarios están creando empleos. Y cuando se crean empleos, se saca gente de la pobreza y de la indigencia. Antes de, Ahí no quería salir, bueno, esa es una explicación que tiene su fundamento y le respeto mucho. Usted me hablaba básicamente de cómo... Pero perdón, déjame decir una cosa. Sí. Eso no quiere decir, nosotros, ¿sabes cuántos millones en pobreza hay? Había cuando nosotros llegamos. Sí. 3.6 millones. ¿Tú sabes cuántos quedan? Porque es 1.400.000 que hemos sacado. Quedan 2.300.000 personas, que es un lastre para nuestro país, todavía viviendo en pobreza. Y eso, porque no es que han desaparecido los pobres. Pero hay 2.300.000 pobres, señores, viviendo en condiciones que no son las mejores. Pero óigame, ¿qué es lo que le quiero preguntar? Usted insiste mucho en que se ha sacado de la pobreza con el desayuno escolar, con el almuerzo escolar, y eso está bien. ¿Cómo es posible que siendo eso tan determinante, tan fundamental, se le deba 800 millones a quienes producen ese desayuno y ese almuerzo escolar? Y el director de INAVIE se dé el lujo de decirle que no lo va a recibir y que si ellos quieren que se salga. Ya, eso no es una contradicción con la política de Danilo. Tú puedes, cuando termine el programa... 800 millones. Puedes, cuando termine el programa, comenzar a llamar a todos esos, a ver si no le están pagando a todos, porque yo me encargué en esta semana de agilizar esos pagos. Pero se han pagado más de 300 millones de pesos en la semana que recién termina, más de 300. Así que llámate a todos esos que te dijeron que es verdad y está mal y no debió de ser, y te darás cuenta que se están poniendo al día. Pero no debe ser, tienes razón. No debe quedar atrás, pero se está pagando. Se está pagando. Sí, sí. ¿Y cómo van a hacer para regularizar? Porque yo le pregunto... Sí, debe regularizarse. Eso ha habido problemas y suele suceder a final de año cuando las apropiaciones presupuestarias se van agotando. Eso está mal, eso debe de mejorarse, eso definitivamente es así. Pero en esta semana, con el dinero que hay, se ha pagado una cantidad, solamente en esta semana se ha pagado más de 300 millones. Paso a otro tema importante. Mire, se supone que esta semana ustedes en el gobierno van a recibir a la Junta Central Electoral para dialogar acerca de la pertinencia de unos recursos que hacen falta para las elecciones primarias. ¿Está el gobierno en disposición o en ánimo de ayudar, de aportar? El gobierno a favor de la democracia siempre hará lo que esté a su alcance. ¿Van a dar cuartos a la Junta? No. La Junta Central Electoral ha tenido el mayor presupuesto de su historia en el año 2019. El presupuesto del 16 fue 7.900 millones, si mal no recuerdo, y este presupuesto de este año está en 8.185 millones. Muy superior al que fue del 2011, un año preelectoral, y al del 2015, otro año preelectoral. Ya, no van a dar un cheque más. En el caso de los partidos políticos, el año pasado recibieron 700 millones de pesos, un poco más de 700 millones para financiamiento, y este año están recibiendo 1.500 millones. Entonces, entre lo que tiene la Junta y lo que tienen los partidos, pueden resolver ese caso. O sea, que ustedes no van a erogar, no tiene sentido. Bueno, entonces... no quiero eso está estipulado en la ley y debe hacerse de esa manera. Mire, si Danilo Medina tiene un 67% de los comités intermedios, 70% de los comités, del comité central y un 90% del comité político, ¿cuál es el temor? El 80 te faltó el 80% de los alcaldes del PLD. ¿Cuál es el temor de pagar el precio para reelegirse? No, yo he dicho varias ocasiones que ahora con las primarias, con la ley de partidos y la ley del régimen electoral, se ha creado un marco jurídico que permitirá a los partidos políticos una mayor institucionalizarse aún muchísimos más. Y permitirá, y las reglas que estén claras. El Partido de la Liberación Dominicana va a unas primarias que deben celebrarse. Y yo he dicho en reiteradas ocasiones que en esas primarias que se van a celebrar, la fuerza del presidente Danilo Medina van a demostrar el apoyo que tienen internamente en el PLD y en la sociedad. Eso es lo que he dicho en todo. Vamos a demostrar, no importa la decisión que tome el presidente, en esas primarias, la fuerza del presidente Danilo Medina van a demostrar
el apoyo que tienen en el PLD y en la sociedad dominicana. Mire, en materia de delincuencia y criminalidad, Danilo ha sacado un 0 con vos, como decíamos antes en la escuela. ¿Usted no le preocupa? ¿No hay algún plan para el combate de este flagelo creciente? Yo creo que decir que un 0... no, ese ha sido el hándicap, eso ha sido total y absolutamente es la negativo. preocupación mayor del pueblo dominicano. Y de Danilo no lo es. Hemos hecho muchísimas cosas. Pero han fracasado, evidentemente. No, porque en ninguna sociedad los problemas desaparecen. Los Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo y con la mayor institucionalidad, no ha podido... Nadie aspira a que desaparezca. No, nadie ha podido... Hay sectores y ciudades que tú no puedes penetrar. En Centroamérica, no, en Estados Unidos. Sí, pero, tú lo sabes. Sí, tú lo sabes. Tú coges la ciudad de Baltimore y no puedes pasar por algunas zonas. Está bien, pero a mí me preocupa. Lo que te quiero decir que, y ahí están los mayores niveles. Y hay zonas en otros sitios que no puedes ir. Tú vas a Centroamérica y nos envidian, quieren venir aquí. Y aquí hay gente que yo conozco que vive de Centroamérica, vive aquí porque no puede vivir en su país, porque son posiciones de gente acomodada, que no pueden vivir allá por los niveles de inseguridad. Con eso, entonces? Ahora, aquí tenemos un problema. Exacto, ¿y cómo lo vamos a combatir? Aquí tenemos un problema. Un problema porque hemos bajado el índice de criminalidad. La criminalidad ha bajado en nuestro país. Ha bajado de manera importante. Pero no hemos podido bajar la delincuencia común, que es la del robo del celular, la del robo de la cartera. No la hemos podido bajar. Y es un problema que tenemos. Y hemos hecho muchísima inversión y muchísimo esfuerzo, pero aún así no lo hemos podido lograr. ¿Pero qué van a hacer para eso? No, la droga seguir trabajando, pero seguir trabajando de manera conjunta toda la sociedad. No solamente el gobierno es el mayor responsable en esto. Posiblemente. También está la justicia. También está la justicia que tiene que poner su parte en esto. Porque no es solamente la lucha de uno solo, es de todos. Porque si no hemos podido bajar a los niveles que quisiéramos, no es solamente por nosotros. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, a los policías le aumentamos el sueldo. La policía está equipada como nunca antes. Hemos puesto el 911 en el 70% de donde está la población nacional. Se me está yendo el tiempo y no quisiera que se me fuera sin antes hacer una pregunta. ¿Es cierto que a Danilo se le están olvidando las cosas o él lo dijo para salir del paso? Bueno, tiene una memoria privilegiada. ¿Y por qué dice que se le están olvidando las cosas? Porque imagínate, te presentan mil cosas. A mí se me olvida. A mí me dan una visita que yo hago los domingos. Me dan 30, 40 folders. ¿Tú crees que me puedo acordar de 30, 40 peticiones? ¿Tú te acordarías? Tienes razón y yo lo razoné yo así intento, también. ¿Sabes lo que hago yo cuando voy a esos sitios para que no se me olvide? Le tomo una vez foto, se la mando a mi secretaria, pero lamentablemente algunas se me quedan Finalmente, porque no puedo. ¿por qué y tengo que decir la verdad, mira, se me olvidó, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué desde el DICOM votaron 8 muchachos que tuvieron que ver con las imágenes que salieron en las que usted se rascaba y no votaron, no sancionaron al responsable de que salgan las imágenes? No sabía que había sucedido eso. ¿No sabía? No sabía. ¿Qué le parece que hagan eso? No sé, no sabía. ¿No llamó la atención usted? No sabía, no dije nada. Deben de cuidar la imagen, hay veces, somos seres humanos. Claro, y es somos seres normal. humanos, lamentablemente, y hay cosas que pueden salir que deben de cuidarse un poco. Perfecto. Pero no sabía, y no creo que hayan tomado ninguna retaliación, no lo había oído, no conocía eso. Bien. Yo particularmente no dije nada. Perfecto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a su programa Verdades al Aire. Además está decirle, las puertas están abiertas. Muy buena entrevista. Gracias. Encantado.